Bueno, Gisela Marona es directora del secundario Howard Gardner. Vamos a seguir hablando de educación, pero en este caso desde otro perfil, desde otro aspecto, porque tiene que ver con estudiantes marplatenses justamente distinguidos por un proyecto sobre lectura y ciudadanía. El colegio Howard Gardner fue distinguido en la instancia final de un programa provincial, Voces Adolescentes. Su proyecto fue 1000 formas de leer, 1000 formas de ser, seleccionado entre más de 800 propuestas de toda la provincia. Gisela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día José Luis para vos, buen día para tu audiencia. Gracias, muy ¿Cómo amable. están? Bien, bien, en realidad veníamos hablando con el ex secretario de Educación de la Comuna, el profe Di Stefano, de otro perfil de lo que está pasando con la educación, así que completamos con esta mirada que nos trae un hálito de optimismo. ¿Qué edad tienen los chicos? ¿Cómo nace la iniciativa? ¿Y por qué el perfil sobre la cuestión de la lectura? Bueno, nosotros somos una escuela de reciente creación, empezamos con primer año en 2025, así que los chicos tienen entre 12, 13 y 14 años. Este año solo hay un primer y un segundo año, son de los más chiquitos del nivel secundario, diríamos. Y estamos muy orgullosos del proyecto, como vos decís, orientado a la lectura, que a veces se suele pensar como tan alejado para este grupo etario, ¿no? Ujú. Y tiene un perfil de ciudadanía hermoso, porque nace de la inquietud que ellos tenían un grupo muy lector dentro de su curso, que le llamaba la atención porque había otras personas en el aula que no leían. Ujú. Entonces empezaron a preguntar y a inquietarse en esto y descubren que había pocas opciones de lectura. Recién escuchaba los mensajes de tus oyentes en relación a la hipoacusia y demás. Entonces empezamos a recorrer librerías con sus docentes y sus familias, a ver libros de cuando eran chiquitos, que eran mucho más interactivos, y descubren que al llegar a la adolescencia eran todos los libros iguales o tenían que leer textos que les eran bastante alejados a la edad. Por lo tanto, en un principio, con la docente de prácticas del lenguaje y de educación artística, empiezan a crear estas historias, pero con el condimento de que tienen un formato totalmente distinto y adaptado o adecuado para todo tipo de lectores. ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? Hay libros con texturas, libros con sonidos, libros que se leen en distinto orden o tienen un QR, o dioses griegos acompañados de no solo la imagen, sino las características en formato audio o ruidos que los representan, ruidos con olores, eh, entonces libros con escenarios que permiten, y esto es sumamente interesante para cuando hablamos de adolescencia, Ujú. es un libro en formato acordeón que permite formar distintos escenarios para contar distintas historias que pueden ir creando en el momento. Ajá, bien. Eh, ¿Esto es algo que sobre ya está en un formato de editorial o es un proceso de construcción que surge de este trabajo? No, es un proceso que lo hicieron sumamente manual en el colegio, Ujú. acompañados por su profesora de educación artística en ese formato, y todo lo que es defensas orales y demás, trabajó absolutamente todo el equipo docente porque terminó siendo el proyecto institucional. Ujú. Con este último reconocimiento nos invita y nos compromete a tener que continuarlo de una manera de una producción, no vamos a decir una producción más masiva, pero que tenga un impacto aún más social, que podamos compartirlo con otras instituciones y demás. Y este año nuestro proyecto institucional tiene que ver con identidad marplatense. Ujú. Nosotros decimos que hay que salir un poquito de pensar como planes del verano, eso tiene que conocerlo y conocer un poco más del recorrido de casa a la escuela o de lo que hace habitualmente por su rutina y conocer sobre todo también su historia. Así que es un proyecto institucional. Los próximos libros van a tener que ver con esto, con mostrar cómo fue impactando
el desarrollo urbano en lo que tiene que ver con edificios que no existen, edificios que se convirtieron o transformaron en otras cosas, así como todo lo que tiene que ver con la historia de habitantes en la ciudad. También en formatos así, no sean los convencionales de una mera narración histórica. Danos, estamos en radio, así que no tenemos imagen en este caso, ¿no? En algún momento vamos a tener imagen. ¿Cómo sería ese paso? ¿Cómo es el tema? ¿Es una simplificación de texto? ¿Es una abreviatura de texto? ¿Cuál fue la búsqueda que hicieron para generar un proceso amable para involucrar a los que no tenían afección por la lectura en ella? En principio, que tenga algo que llame la atención, no solo un texto largo y sin colores en general. Entonces estos tienen muchos colores, hay uno que es todo con plastilinas, entonces a medida que se va recorriendo la lectura se puede ir tocando, o otro que la historia la va contando un personaje que yo lo puedo ir moviendo a través de sus páginas, y cuando habla de bosques o de tierra, tiene los árboles con distintas cosas adentro, que yo puedo sentir el olor a bosque, a hoja seca, a tierra, y esto hace que uno vaya leyendo con el incentivo en otros sentidos, no solo la vista, ¿no? Y lo que más destacamos es el que despliega la posibilidad de que la historia no sea lineal y que ellos puedan sumarle lo que van creando o imaginando en el momento, que puedan cambiar el sentido. Lo más parecido, para poder hacerlo más gráfico, hace algún tiempo, quizás los que somos más grandes, estaba una colección que era Elige tu propia aventura. Sí, claro. Y uno sentía esa magia de poder ir haciendo la historia que creía que quería, ¿no? Porque estaba bastante estipulada, pero uno sentía esa magia. Bueno, esto invita un poco a eso, a que el texto tiene una historia, por ejemplo, otra que es muy gráfica, en la historia del Eternauta, que el año pasado estaba en boga en todos los adolescentes, y ellos hicieron el Ether Howard. Entonces, ¿qué pasaría si la historia del Eternauta sucediera cuando estamos en el colegio? Entonces participamos todos los actores del colegio, qué resolvería cada una de las partes, y lo hacen a través también de un fotomontaje. Entonces ellos fueron tomando fotos en distintas partes del colegio, con distintas escenas, y las hicieron en un formato collage de superposición, y van contando la historia de ese formato. Y tiene a su vez el audio en QR. Ajá. Te imaginarás que lo que destacamos del proyecto es que para lograr todo esto en un ámbito escolar, fue clave el otro eje del colegio, que tiene que ver con el respeto, el escuchar opiniones, el argumentar sus opiniones, porque había que ponerse de acuerdo para llevar adelante todo esto, porque son obras que no es que un grupo hizo cada una, sino que absolutamente todo el curso hizo todas las obras que te estoy contando. Entonces, llevó mucho trabajo, que sirvió también para formarnos en la convivencia, porque se estaban conociendo, recién empezaban el secundario, y un secundario nuevo, no es que lo conocían de antes. Entonces, además de formar la identidad institucional, iban formando ellos su identidad como ciudadanos, y acá quiero llegar al último reconocimiento. Este proyecto ya en 2025 tuvo premios en un programa que se llama Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, que tuvo instancias distritales, regionales y provinciales, donde también fuimos en representación de la región 19, y este en particular de Voces Adolescentes nos da esta esperanza de que los adolescentes tienen todo el poder para poder poner en palabras lo que trabajaron, tienen los elementos para poder escuchar otros proyectos, porque estos eran proyectos que se exponían solo entre adolescentes, los adultos no teníamos nada que ver, nos corríamos a un lado, y eran ellos quienes defendían, argumentaban, pero sobre todo escuchaban con mucho respeto a los demás proyectos, porque después tenían que hacer una elección y votar entre los proyectos presentes, entre lo que habían charlado entre sí, y hacer al estilo FODA, ¿no? Las fortalezas de cada proyecto para poder tomar la decisión de cuál consideraban que era preciso destacar. El colegio se llama Howard Gardner en homenaje al psicólogo y educador estadounidense, ¿no? Exactamente.
por su proyecto cero, que tiene que ver con las inteligencias múltiples, donde se apunta a una inteligencia pensando a la persona en un modo integral, donde se destaque no solo lo lógico matemático, ni no solo lo que tenga que ver con el cuerpo, sino todo en ese conjunto. Bien. Y un poco estos proyectos destacan esto, ¿no? Yo decía que si no hubiese habido un espacio de convivencia, de total respeto, también creemos que otro factor importante para estos logros fue que el colegio nace en marzo del 2025 con el no uso de celulares, lo que invitó a que se conozcan sumamente rápido, porque los obligaba a poner el cuerpo, a charlar, a jugar, cosa que cuando el celular está en los recreos a veces invita a quedarse hacia adentro solos con sus celulares, ¿no? Sí, acá no estaba esa posibilidad, por lo tanto jugaban. Tuvimos un 2025 de un primer año que los veíamos jugar en todos los recreos, y a medida que íbamos evaluando estas decisiones, veíamos que cuando se incorporaban chicos de otras instituciones, con el año ya avanzado, se integraba al grupo sin ningún problema. Nosotros decíamos a los 2 recreos de que alguien nuevo estaba en la institución, decíamos, si entra una persona que no sea de acá y le preguntamos ¿quién es nuevo?, no se notaba, porque jugaban, como cualquier chico cuando se conocen en la plaza y empiezan a jugar, un poco esto sucedía. Y por supuesto, la tecnología está súper presente en el colegio, todas las aulas tienen pantallas interactivas, esto que yo contaba de tomar imágenes fue a través de la edición de imágenes también, no lo negamos en absoluto, pero sí lo sacamos de los espacios recreativos o de convivencia, y la verdad que hemos tenido estos años cero conflictividades en lo que tiene que ver con convivencia, se está muy atento a cualquier cuestión que se corra de la línea del respeto y se aborde inmediatamente, para después no tener que estar hablando de esto tan triste que escuchamos a diario, que tiene que ver con el bullying en las escuelas, ¿no? No, sin duda. Y sobre todo porque, además de transitar contenidos en una secundaria, nos formamos como ciudadanos y queremos que ese impacto se vea en la sociedad cuando ellos salgan de esta institución y transiten las calles de nuestra ciudad o de donde elijan estar, ¿no? Sí, seguramente eso les hará un diferencial en la vida. Bueno, gracias, felicitaciones, un placer poder poner algo, no sé, aire fresco en el aire. Muy amable, Gisela. Muchas gracias, José Luis, por el tiempo, y quedan todos invitados cuando pasen. Estamos en Entre Ríos y Ascuénaga, los libros están en el espacio de lectura placentera que tenemos creado en el colegio a partir de estos proyectos, así que están en la biblioteca escolar para poder conocerlos. Bien, bueno, gracias, buena jornada. Muchas gracias, igualmente, bien. Hasta luego. A quien escucharon es a la directora del secundario Howard Gardner, Gisela Maroná. Bueno, un aire distinto.